El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que se presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de revocación de mandato y perjura que no se va a reelegir. Aprueban en fast track la consulta popular y la figura de revocación de mandato, con la mayoría de Morena y algunos diputados del PRI que se prestaron a ello. La oposición acusa que se intenta manipular a la ciudadanía en las elecciones de 2021 y convertirse en un probable primer paso para la reelección. El PAN incluso lanza una alerta internacional para denunciar el claro intento de Morena de perpetuar en México un gobierno autoritario que atenta contra la democracia y las libertades. Su líder, Marco Cortés, asegura que se dan los pasos para repetir en México la experiencia de Venezuela, Bolivia o Nicaragua. En respuesta, Morena asegura que es el temor de muchos gobernadores a someterse a la misma, que antes la presumían y hoy tienen temor de salir a mitad de su sexenio. Revocación de mandato. ¿Reelección disfrazada de AMLO? Le invitamos a que usted también responda a esta pregunta participando a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Esperamos todos sus comentarios. Ya tenemos algunos y con mucho gusto les vamos a dar lectura. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Muy buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, felicidades a Sonia por su reconocimiento. Felicidades, Sonia. Gracias. Felicidades, Sonia. David Gómez Álvarez. Felicidades, Sonia. Eso sonó falso, pero bueno. Nuevamente felicidades a Sonia. Agustín del Castillo, nuevamente felicidades a Sonia. Nuevamente felicidades. Y vamos empezando, Agustín. A ver, se habla de esta modificación a la ley, de esta reforma para que se lleve a cabo este ejercicio de revocación o de ratificación, esta consulta, pero empatada con el proceso electoral intermedio. De ahí el que hay quienes consideran que esto ya se puede considerar casi como una reelección, y sin embargo, más allá de eso, lo que sí dicen es que va a inclinar la balanza, va a cargar los dados hacia algún proyecto político en específico. En todo caso, lo segundo me suena mucho mejor, o sea, más fácil de comprobar. El presidente, recordemos que hoy en la mañana firmó un compromiso precisamente por el tema de que no se va a reelegir, dice que es maderista y dice que toda su vida ha defendido ese tipo de valores. Creo que no, incluso aunque no lo firmara, no tiene ese propósito. Hablemos también de temas como la edad del propio presidente, pero lo que sí quiere es apuntalar un proyecto político, porque lo que a mí me queda claro es que pretende que Morena o que el movimiento político que llegó con él tenga muchos sexenios. Esto me recuerda un poquito lo que en su momento... Pero incluso cuando llegó Carlos Salinas de Gortari... ¿No sueña con eso? Sí. No, bueno, en presidencia, no, fíjate. Ha habido ciertos presidentes que han aspirado a... ¿Ganar el peje o qué? No, me refiero a esto. A grupo, no a persona. Sí. Por ejemplo... Puros moros con tranchete. Por ejemplo, Plutarco Elías Calles, a través de los dos famosos nopalitos, que la gente sabrá porque le decían nopalitos, perpetuar el maximato. Lo rompe Cárdenas, pero Cárdenas yo no veo que haya, al contrario, Cárdenas buscó una sucesión civil, manda un presidente que era muy distinto a él en términos de pensamiento, era un hombre muy moderado, Manuel Ávila Camacho, y se allana el camino a entregar el poder a los civiles. Por ejemplo, Miguel Alemán siempre se especuló que quería reelegirse, y eso solamente se especuló con Miguel Alemán, con Luis Echeverría y con Carlos Salinas de Gortari. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, más que la reelección, lo que se planteó con más seriedad era, y porque creo que hubo un reconocimiento de parte de la gente que estaba en torno a él, incluso no sé si él mismo lo llegó a reconocer, era el planteamiento de que fueran un grupo de presidentes con ideas generadas a través del grupo salinista que le dieron una modernidad al país, y eso era Colosio, iba a llegar Zedillo después, no en el momento que llegó, pero el asesinato de Colosio frustró el control y Zedillo rompió con él. Pero creo que no todos los presidentes han tenido esta idea de perpetuar un proyecto político. Lo que pasa es que en el caso de López Obrador también tiene cierto sentido, porque él pretende ser un rompimiento con un modelo que duró desde Salinas, desde Miguel de la Madrid para acá. Entonces, más bien yo veo como esa posibilidad que la de la reelección directa, porque además ha estado generando los programas sociales que está llevando a cabo el López Obradorismo, están generando una red clientelar
que va a ser muy valiosa. Y recordemos que las elecciones intermedias normalmente no tienen mucha votación, el voto duro es el que la saca adelante. Una red clientelar, tratando a la sociedad mexicana como menores de edad. Exactamente, Julio, tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Sí lo ha habido, bastante. No, lo ha a mí me habido, queda claro, clarísimo. Si tú Julio. piensas lo contrario, ahorita tendrás libertad de contradecirme. Yo creo que está montando una red clientelar, y otra demostración de esto es que los partidos políticos van a recibir menos presupuesto. Morena también, pero Morena no necesita presupuesto, tiene presupuesto presidencial. O sea, me parece que es lógico pensar programas sociales, fortalecer un proyecto político, pero no la reelección de presidente. Esa sería mi lectura. Que pierdan. No. Yo estoy diciendo simplemente lo que veo que está pasando. David Gómez Álvarez nos va a iluminar ahorita con otros conceptos. Por favor. Yo coincido plenamente en que, en efecto, una cosa es la posible reelección, que está para mí totalmente descartada. Era un fantasma que se ha conjurado con el acto de hoy y varias de decisiones y anuncios del presidente. Lo que sí está en juego es la construcción de una fuerza o de un proyecto político hegemónico y no solamente dominante, por el solo hecho de que López Obrador podría aparecer en la boleta, claro, haciendo campaña el mismo día de las elecciones intermedias de este país. Eso en algunos otros países donde hay condiciones de la contienda mucho más equitativos entre la oposición y el oficialismo, donde no hay un presidencialismo exacerbado como en México, eso podría ocurrir y no pasa nada. Pero en este país, sea Morena el que esté en la presidencia, o sea el PRI o el PAN, si desde la presidencia hacen campaña, aparecen en la boleta y están el mismo día de la elección, posiblemente sí carguen los dados hacia ese partido político que es Morena. No me imagino a la oposición, PAN, PRI, PRD, MC, haciendo campaña en un distrito electoral, un diputado, frente a López Obrador haciendo campaña no solo en la mañanera, sino en giras en los territorios, en las ciudades del país. A mí me parece que si yo sí estoy a favor de la revocación de mandato, o mejor dicho, en este caso, ratificación de mandato, porque es el presidente el que pide ser ratificado. La oposición debería de ser la que pida que sea revocado, son dos cosas distintas. Pero en este caso, si el presidente en efecto quiere la ratificación, yo estoy a favor de que se legisle y de que se incorpore en las leyes. Sin embargo, el medio término del sexenio no es el 6 de junio del 2021, es a finales. Y por tanto, también podría ser lógico que la ratificación fuera en otro momento. Otros dirán, no, es que tiene que ser junto con una elección para que haya suficientes votantes, incluso como sería vinculante, es decir, que tendría efectos e implicaciones, eso podría hacer que si la pierde el presidente, se tenga que ir. Lo que pasa es que hay un problema que nadie ha visto y todavía no se discute lo suficiente, y es que de ser legislada esa figura de democracia directa, la revocación o ratificación de mandato, no puede aplicar en esta presidencia porque es en detrimento de quien fue electo bajo otra legislación. Exacto. López Obrador en el 18. Eso aplicaría para el presidente electo en el 24 en una posible ratificación o revocación en el futuro. Por eso hay quienes proponen que sea aplicada hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Entonces yo creo que es ociosa, a mí me parece que es innecesaria de parte del presidente, y yo creo que sí hay totalmente una intencionalidad electoral de ganar la elección intermedia. Tenemos 4 minutos. Sonia. Coincido en que no hay condiciones para una reelección en este país. Me parece que son temas que de alguna manera constitucionalmente están blindados. El ánimo de que tu partido continúe, yo creo que lo tienen todos los políticos. A los que no lo han ejercido es porque no tienen las condiciones o porque las diferencias ya al interior de sus grupos o de sus partidos políticos los han desgastado tantos que ni siquiera podrían ir a un proceso en la que busquen que su grupo permanezca. Por supuesto que cuando Enrique Peña Nieto recupere el poder para el PRI, seguramente pensó que el PRI habría regresado para quedarse en el poder. Aunque le echó ganas, ¿para qué no? Exacto, pero entonces fueron las condiciones del presidente, la corrupción del presidente, las disputas internas en el equipo del presidente que fueron encarnizadas y que llevaron a que ninguno de los grupos o ninguno de los aspirantes tuviera la suficiente fuerza. El presidente fue pésimo comunicador. Y además hay otra cosa, pero hay otro tema, es la oposición que no se fortalece por ningún lado. Vemos a un PRI dispuesto a negociar lo que sea en lo federal y en los locales. Vemos a un Partido Acción Nacional que no termina de pesar, que de pronto se divide, y a los otros partidos políticos con menor fuerza. Entonces, las circunstancias que están favoreciendo a López Obrador para pensar en impulsar a Morena como proyecto tienen que ver con las condiciones en las que él está gobernando y la falta de oposición. Se coincide, yo creo que ya a estas alturas, de que no buscan la reelección, pero por supuesto que influir en un proceso como para en las intermedias tener un Congreso completamente a modo,
Por supuesto que sí. A ver, la oposición está llorando antes de que les peguen porque ¿Y ya la saben sociedad que en general? desde No, ahorita, no, ¿cuál sociedad en general? No es cierto, no es cierto. ¿Cuál sociedad en general? No, porque a quien no le interesa, Julio. No tiene todo, razón. no todo. Sí, no todo. O sea, imagínate, se van a esperar hasta el día después. A ver, espérate. Por A ver, Dios, Julio. están admitiendo que les van a poner una paliza desde ahorita. A ver, si esto lo hubiera hecho también Peña Nieto, no, dirían que estarían cargando los dados, pero no, porque a él nadie lo quería. Porque a él nadie lo quería. Se colgaban los priistas de Peña Nieto y ¿qué les pasó? Era el clavo ardiendo y pues perdieron. Así de sencillo. Están llorando porque saben que López Obrador pues tiene Pero no son los popularidad. priistas, ¿eh? Y Son segundo, otros sectores. no decían que las consultas que son vinculantes y que las haga un árbitro imparcial, pues los va a hacer el INE. Que no es lo que querían. Y pues, o sea, está el asunto con otro árbitro. Entonces, ¿va a ¿cuál influir es la el figura problema? de López Obrador para que Morena Y va a gane influir más fácilmente? De todas formas, va a influir esté o no en la boleta. ¿Influye más o no en la boleta? Va a influir esté o no en la boleta. Y aún va a así, influir si tiene los Si continúa argumentos, con esta ¿verdad? popularidad, además. Recordemos a Carlos De Salinas. aquí a cómo se 3 años legitimó pueden y pasar ganó. muchas cosas. La mayoría no la había perdido, pues, pero cómo aplastó a toda la oposición Carlos Salinas en la intermedia. Fue un presidente. La comparación de Andrés Manuel no es correcta con Peña Nieto, es correcta con Carlos Salinas. Es el presidente que en ese sentido se le podría parecer más, aunque sean ideas muy opuestas. Así es, pero no creo. entiendo el punto en que se parezca a Salinas o no. O sea, estamos discutiendo Entonces, de el planteamiento, Julio, que, o sea, porque nos queda un minuto. no, pues siempre la participación ciudadana es positiva. Lo demás es puro mal pensado. Este hombre es un político, este tipo de ejercicios tenía Sí, pero muchos hay años reglas que queremos para que todo, existieran Julio. y ahora resulta que no les gusta como Entonces está. nada más son Y calenturas. además ahí de dices que malpensados, sea ¿no? para el siguiente sexenio. Pues, sí. ¿qué tiene que ser de una vez? Si el presidente está La queriendo reelección de someterse presidentes al municipales. ejercicio por su gusto. Oye, la reelección No, de presidentes municipales y de diputados no aplicó en lo inmediato, ¿eh? no, pero, Porque se hubieran beneficiado los si él diputados que la está avalaron. aceptando hacerlo, ¿qué tiene de malo que pero lo Julio acepte? ama la democracia, él quiere dónde está más el problema. participación. No entiendo dónde está el problema. Si él mismo se apega a que sea vinculante y Ahora, a no que me estamos ni corra siquiera un discutiendo árbitro eso. ajeno, Julio, que es el INE, la no entiendo discusión dónde era está lo también malo. si era la misma jornada o como decía Claro, David. Pues por Exactamente. supuesto La que pasas tiene que ser a la hacer- misma ¿pero jornada por qué? para que haya Sigan peleando en la pausa. Tenemos que ir ¿Cómo a la vas misma. gastar en 2 elecciones? Regresamos. Por supuesto que tiene que ser en la misma jornada.